Bien, muchachos, vamos a empezar con las estructuras de repetición anidadas. Vamos a hacer dos ejemplos. Primero, vamos a hacer un while dentro de otro while y luego vamos a hacer un for dentro de otro for. Vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a pedir al usuario que ingrese un número y va a visualizar esa salida que vemos en pantalla, esa especie de triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, bueno, la entrada va a ser un número entero, lo que va a ingresar el usuario. Y vamos a tener dos variables contadoras. Una para el ciclo while más externo y uno para el ciclo while que va a estar adentro de ese ciclo. Esa variable contadora 1 va a controlar las líneas, por decirlo así. Va a controlar las líneas. Va a hacer que se hagan, en este caso se hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Bueno, al igual que el número n. Entonces la variable contadora 1 va a ir haciendo estos saltos de línea. Va a hacer esta línea, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto y luego esto. Va a ir controlando las líneas. Y la variable contadora 2 va a ir controlando que se vayan escribiendo estos números. Bien. Entonces, mientras la variable contadora 1, la vamos a inicializar en n. En este caso, en lugar de inicializarla en 1, la vamos a inicializar en n. Y en lugar de ir sumando, vamos a ir restando en 1. Entonces, mientras sea mayor o igual que 1 esta variable, vamos a escribir los números en cada repetición. Vamos a ir escribiendo los números según corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera serían, y cuando n es igual a 6 en el ejemplo, son 6 números. En la segunda línea serían 5, en la tercera 4 y así sucesivamente. Bien, vamos a refinar este proceso. Sí, aquí solo tenemos que se deben escribir los números desde 1 hasta la variable contadora. ¿Por qué hasta la variable contadora? Variable contadora 1, porque recordemos que le vamos a ir restando 1. Entonces primero, por ejemplo, si n es igual a 7, va a escribir los números desde 1 hasta la variable contadora, que es 7. Pero después le restamos 1. Entonces va a escribir los números desde 1 hasta la variable contadora, que ahora sería 6. Y así, ¿verdad? Bien, veamos el primer refinamiento. Vamos a inicializar la variable contadora 1 en n, tal como habíamos dicho. Mientras esta sea mayor que 1, se debe crear una variable contadora 2 inicializada en 1. Entonces, la variable contadora 1 controla el ciclo externo y la variable contadora 2 el ciclo interno. Entonces, en cada ciclo externo, controlado por la variable 1, vamos a ir creando la variable contadora 2 y siempre la vamos a inicializar en 1 porque nosotros queremos que empiece a escribir los números desde 1 hasta hasta la variable contadora, hasta el valor de la variable contadora 1. Y bueno, los números que vamos a escribir van a estar dados por la variable contadora 2. Por eso la variable contadora 2 va a ir desde 1 hasta el valor que tenga en ese momento la variable contadora 1. Vamos a ver el siguiente refinamiento. Primero inicializamos la variable contadora 1 en n. Luego, mientras la variable contadora 1 sea mayor que n, vamos a hacer lo siguiente. Primero, crear la variable contadora 2 e inicializarla en 1. Mientras esa variable contadora 2 es menor o igual que la variable contadora 1, por lo que expliqué antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el valor de la variable contadora 2 y luego vamos a sumar 1 a la variable contadora 2.
Cuando ya hemos escrito todos los números de esa línea, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a la siguiente línea. Y además le vamos a restar 1 a la variable contadora. Este es el segundo refinamiento. Y así cuando ya llegue a 1, ese va a ser el último ciclo que va a ser la variable contadora 1. Bien, pasemos ya a Dev C++. Vamos a hacer un nuevo documento. Bien, como ya dije antes, vamos a necesitar dos variables contadoras, pero una la vamos a crear dentro ya del ciclo, del segundo ciclo while. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crearme la variable contadora 1. Le voy a llamar cont1 y la voy a inicializar en... Primero voy a hacer la variable n. Y voy a crear luego la variable contadora 1. Luego voy a pedir al usuario que ingrese un valor. Ingrese un entero positivo. Vamos a hacer un salto de línea. Y eso lo vamos a almacenar en n. Ahora que ya tenemos n, como ya dije antes, vamos a inicializar la variable contadora 1 en n. Una vez que ya tenemos inicializada la variable contadora 1, pues vamos a proceder a hacer el while. Y como dije antes, mientras cont1 sea mayor o igual que 1, porque recuerden que le vamos a ir restando, entonces cuando ya sea 0, hasta ahí va a llegar el ciclo. Bien, ¿qué vamos a hacer dentro de ese while? Vamos a crearnos la variable contadora 2, la vamos a llamar cont2 y la vamos a inicializar en 1. Bien, ahora que ya tengo eso, voy a escribir que mientras la variable contadora 2 sea menor o igual ¿a quién? Menor o igual a la variable contadora 1, porque recuerden que esta empieza en n y va a ir bajando su valor hasta llegar a 1. Entonces, cuando empieza, tiene el valor de n, entonces cont2 iría desde 1 hasta n, la primera vez que se hace el bucle. Después iría desde 1 hasta n-1, luego desde 1 hasta n-2 y así sucesivamente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer mientras la variable contadora 2 sea menor o igual que la variable contadora 1? Pues simplemente escribir la variable contadora 2, que va a tener los números desde de 1 en adelante. No puedo escribir todavía un salto de línea, solamente voy a escribir el número. Lo que sí voy a hacer es escribir un espacio. ¿Sí? Voy a escribir un espacio, entonces escribe, vamos a ver, cont2 va a empezar en 1, luego deje espacio, luego cont2 va a ser igual a 2, deje espacio, luego 3 y así hasta llegar a el valor que tenga
cont 1 en esos momentos. Bien, y dentro de este while tengo que también cont 1 le voy a sumar 1. Perdón, a cont 2 le voy a sumar 1. Recuerden que puedo hacerlo de varias formas. Esta es una, ¿sí? Pero lo voy a hacer de una forma más fácil todavía. Y es esta. Si yo escribo más, lo que hace es que es el equivalente a esto. A cont 2 igual cont 2 más 1. Y además es equivalente a escribir cont 2 más igual 1. Entonces cualquiera de estas tres formas se puede escribir para hacer que a la variable contadora 2 le sumemos 1. Bien, una vez que ya he escrito todos los números en esa línea, lo que necesitamos es simplemente un salto de línea con un L. Y bueno, al terminar con eso ya estamos listos. Vamos a probarlo. Vamos a ingresar el número 5. Muy bien. Tenemos un problema. Y ese problema es que no le voy restando 1 a la variable contadora 1. Entonces tengo un ciclo infinito ahí. Esto siempre va a ser verdadero. Entonces lo que voy a escribir es cont 1 menos menos, que es el equivalente a más, la contraparte, mejor dicho, de más más. En este caso le va restando 1 a variable contadora 1. Bien, nuevamente. Vamos a ingresar el 5. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el patrón. Vamos a probarlo una vez más. Vamos a ingresar 10. Y ahí lo tenemos. Cómo nos crea ese patrón.